Saludos, esta es la voz de Heidi Calero con una continuación de un tema que comenzamos la pasada semana en la voz de Heidi Calero, que es el tema de población. Este es una tendencia que va a ser importantísima, que ya es importantísima, no solamente en Puerto Rico, es en Europa, es en Japón, es en China. Nuestra población envejece. Les quiero presentar este primer diagrama o mapa de Puerto Rico, donde ahí ven qué ha pasado. Comparamos la población que había en 1950 según el censo de población contra el 2020 para ver dónde es que ha habido el crecimiento, y obviamente prácticamente todo, como ven ahí en este mapa, todo lo que tenga como rayitas diagonales, pues indica que hay un crecimiento que comparado con el 2020 es mucho más alto que lo que había en el 1950. Aquellos municipios donde bajó la población comparado con 1950, estamos hablando del centro de la isla, como ven ahí donde está la cordillera central. Estamos hablando de Las Marías, Lares, Utuado, Adjunta, pero también tenemos municipios grandes como Mayagüez, aún Yauco y aún Patillas. Esto es en esta costa sur, pero lo interesante es ver que hasta San Juan, que es parte del área metropolitana, tampoco ha crecido comparado con lo que era en el año 50. Es decir, estamos viendo esas transformaciones de lo que venían del campo hacia la ciudad, o luego que empiecen a salir de la ciudad al desparrame urbano que caracteriza a Puerto Rico. Veamos entonces cuál ha sido el crecimiento durante las últimas 4 décadas con un poco más de detalle en este segundo mapa que están viendo, donde el crecimiento se compara de la población. La diferencia en población del 1980 contra el 2020 es todo lo que esté en unas rayitas diagonales como en gris. Como ven ahí, que se observa en la costa norte de Puerto Rico, lo observan en Loíza, lo observan en Vega Baja, lo observan en Arecibo, en Aguadilla, aún en el centro de la isla, en Lares, Las Marías. Es decir, estamos viendo como del 80 al 2020 cómo empieza un poco esa diferencia en crecimiento positivo. Andando el tiempo, veamos entonces en el próximo censo del 90 comparado con el 2020, que ahora son las rayas diagonales en rojo, que siguen siendo algunas de las que estaban del censo del 80 contra el 2020, ya desaparecen, ya no están en ese crecimiento. Y observen otra vez, estamos en la costa norte de Puerto Rico, pero también en la costa este, cerca de Fajardo, donde vemos esa punta que ya se observa, y casi en el centro, por donde está Morovis, Corozal, Orocovis, casi en el centro de la isla, vemos ese crecimiento que ha ocurrido del 90 al 2020. Y finalmente veamos qué ha pasado del 2000 al 2020, que es lo que está en azul intenso que ven ahí. Y estos municipios han tenido crecimiento positivo. Otra vez interesante, que es Dorado, es Toa Alta, es Barceloneta, donde están las farmacéuticas, está el Rincón, uno de estos lugares de resorts, está Cabo Rojo, también muy poblado por actividades turísticas. Está Barranquita, que está casi en el centro de la isla, está Las Piedras y está Gurabo. Así que interesante lo que está pasando de crecimiento positivo del 2000 contra el 2020. No les presento el del 2010 al 2020, se los digo verbalmente porque el censo del 2020 nos indica que Puerto Rico, en vez de crecer su población, fue negativo. Toda la isla tiene crecimiento negativo. Y eso tiene serias implicaciones. Veamos en esta tablita que les estoy presentando, que es una correlación entre esa población y esa tasa de desempleo por municipio. Y por lo menos para estos municipios que vimos anteriormente, que están en azul en el mapa que les presenté anteriormente, a saber lo que es del 90, el 2000, el 2010 y el 2020, hicimos la relación entre esa población y su tasa de desempleo,
Y interesante es que estamos viendo que hay una correlación negativa. ¿Qué quiere decir eso para esos municipios? Que mientras la tasa de desempleo sube, ¿qué le pasa a la población? La población, si la tasa de desempleo sube, la población entonces va a bajar. ¿Por qué? Porque la gente va a emigrar hacia lugares donde haya más oportunidades de empleo. Así que esto es importante en términos de política pública para que la Oficina del Secretario de Desarrollo Económico tome esto en consideración, porque hace ya mucho tiempo que esto se planificó con los incentivos contributivos que daba Puerto Rico, y parece que hemos descuidado un poco eso y lo damos por sentado. Bueno, hay que ver todos estos cambios demográficos. Y como ven ahí, toda esa correlación, sea en el 90, el 2000, el 2010 o el 2020, para estos municipios que es Dorado, Toalta, Juncos, Las Piedras, Barranquitas, Barceloneta, Rincón y Cabo Rojo, que fueron los que mostraron crecimiento del 2000 al 2020, esa correlación con la tasa de desempleo es una correlación que indica que a más desempleo, más alta va a ser la reducción en población. Así que es importante considerar eso. Y veamos este último mapa, que es el impacto de aquellos municipios donde hay un salario más alto comparado con el resto de los municipios. Por supuesto, todos estos cambios demográficos tienen que ver también con las tasas de fertilidad. Puerto Rico no tiene una tasa de fertilidad, está viviendo en una época donde la tasa de fertilidad no es ni siquiera la tasa de reemplazo por los que mueren. Así que esto es importante considerarlo. Cerca de un 23 o 25% de nuestra población, según el 2021, es en personas de 65 años y más, y esa población, ese grupo poblacional ha seguido creciendo cuando allá para el 1950 era apenas, qué sé yo, un 5%, muy bajito. Así que vemos ese crecimiento y eso tiene serias ramificaciones. Pero quiero enfatizar en este último diagrama, el mapa de Puerto Rico, donde aquellos que están pintados en verdes son los 12 municipios que les mencioné anteriormente, que mostraron crecimiento en términos de su población, y que representan, si tienen un puntito azul, es que representan ese crecimiento consistente, y que los verdes tienen salarios de más de $30,000. Obviamente esto está también relacionado con qué tipo de composición industrial hay en estos municipios. Es que hay manufactura, es que hay más servicios profesionales y técnicos, es que hay las oportunidades de empleo. Esta es una relación simbiótica importante de entender para política pública, y aquellos 9 municipios donde están en rojo son los que tuvieron salarios de menos de $20,000, que, como observan ahí, están prácticamente en el centro de la costa oeste de Puerto Rico, centro de las montañas, como Las Marías, Lares, Adjuntas, pero también en la costa sur oeste, donde está Cabo Rojo, tienen menos de $20,000 de salario. Así que esto contribuye también a estos cambios demográficos, donde van a emigrar hacia lugares que, si no es en Puerto Rico, vamos a estarlos perdiendo. Estas interrupciones o estos impactos negativos de esta población que sigue descendiendo es que vamos a tener una escasez de trabajadores, especialmente en salud. Ya lo estamos experimentando con una población vieja. Estamos teniendo problemas con un crecimiento sustentable. ¿Y cómo vamos a pagar esa deuda pública que se está renegociando ahora para que Puerto Rico pueda salir de esta quiebra? Vamos a tener reducción quizás en esta creatividad humana, a menos que realmente no pongamos el mollero en todos los esfuerzos de educación, de tener una educación de primer orden. Si tenemos menos niños en escuelas, entonces les podemos dar con más recursos, les podemos dar mejor educación, algo que hasta ahora no está sucediendo. Y obviamente, si hay menos empleados y menos fuerza laboral, es inevitable que tengamos salarios más altos. Pero también esta población que se reduce, pues tiene efectos positivos, menos en el ambiente, menos impacto negativo en recursos naturales y en el ambiente. Así que hay que ver cómo
toda esta interrelación demográfica puede ayudar a que Puerto Rico enfoque en su política pública para tener mejores salarios, mejor educación y tener mejor estándar de vida, porque en eso es que realmente podemos aumentar y no quedarnos estancados. Hasta la próxima cápsula. No olviden que economía somos todos. Si a ustedes les gustan nuestras cápsulas, no olviden suscribirse a La Voz de Heidi Calero en YouTube y darnos un like. Gracias.